Aquí es frontera. Pues no sabemos todavía. Creo que va a ser aguasable y vamos a ir con todo el poder. Aquí estamos los que no nos venden las camisetas. No llenan los estadios a Por un largo periodo, la población de Honduras y de su capital, Tegucigalpa, ha sido bastante conservadora y relativamente tranquila, a pesar de las enormes contradicciones económicas y sociales que ahí existen. Fue solamente a raíz de un golpe de Estado sorpresivo que primero centenares y después miles de personas se movilizaron en todas partes del país reclamando el retorno inmediato de su presidente Manuel Zelaya, expulsado a Costa Rica por el ejército hondureño el pasado 28 de junio. ¿Hasta cuándo van a aguantar ustedes? Bueno, hasta que las fuerzas nos permitan, hasta que Mel Zelaya esté en el poder de vuelta, porque es el único presidente que reconocemos. De repente la gente corrió hacia un lado. Hasta la esposa del presidente, Xiomara de Zelaya, salió de su escondite y desapareció tan rápidamente como había llegado, mientras que la gente seguía protestando contra la represión de la cual eran víctimas. Hubo mucha represión al movimiento aquí. Represión no ha habido. La manifestación, no, en este momento la manifestación ha sido una manifestación pacífica, pero la represión está desde mucho antes, desde antes de la Plaza Urla, ha sido una represión tremenda. Cuando una vez que se ha dado el golpe de Estado, la represión ha sido a nivel nacional. En los medios de comunicación, yo como periodista me cerraron el canal por 2 semanas. Frente al Ministerio Público, custodiado por militares, apareció gente extraña. Formaban parte de una misión de 11 organizaciones de derechos humanos de Europa y América Latina. Habían llegado a Honduras para investigar las múltiples violaciones de los derechos humanos después del golpe. Mi trabajo consiste en verificar si ese allanamiento se hizo como una orden judicial, si había fundamento para hacer ese allanamiento, pero no puedo impedir el allanamiento ni presumir que hay un abuso por hacer el allanamiento. La fiscal de Derechos Humanos nos cuenta que, obedeciendo las órdenes del fiscal general impuesto por los golpistas, no podía hacer mucho por la gente que había sido detenida conforme a la ley. Decidimos entonces ir a Olancho para investigar en la cárcel de Juticalpa el caso de David Morillo, padre del joven Ivette, quien había sido asesinado por el ejército durante la gran manifestación frente al aeropuerto de Toncontín. No nos permitieron filmarlo, pero más tarde encontramos otro testigo de este crimen. Estaba en el aeropuerto, yo cerca de Ivette, tuve un rozón de bala aquí, y cuando comenzaron los batallones a decir, esta gente no se detiene, y esta gente ya a las malas hay que empezar a juzgarlo, cuando empezó un sargento de los que anda ellos, dice, tal vez con estas bombas se detienen, y si no, vamos a usar nuestras armas. En el juzgado de Juticalpa nos informaron que David Morillo estaba preso por la ridícula acusación de la fiscalía de no haberse presentado después de un pleito con su vecina hace 4 años. Yo pienso que estas personas no se ponen a pensar en el dolor ajeno. Si hubiesen dado una oportunidad para que nosotros habláramos en la audiencia, eso hubiera dicho yo, que es bueno ponerse en el dolor ajeno. Estoy de acuerdo si él pues no se presentó, como dicen ellos, que es el único delito que le hayan de no haberse presentado, porque es el único delito, porque con lo demás él ya tiene paz, ya las paces están entre la familia con la ofendida. Y incluso ella mandó una carta, ella vino a retirar la denuncia. Nosotros vamos a actuar con la contundencia necesaria para obligarlos a responder por este crimen. Porque además es un crimen que se perpetró delante de la comunidad internacional. Lo vimos todo el mundo, en todas partes del planeta se filmó el asesinato de su hijo y se mostró en todas partes. Sí, así es. Y eso no va a quedar impune. Gracias. Gracias. Otro caso fue el de la radio Juticalpa, que los soldados atacaron a tiros inmediatamente después del golpe.
y hay presos de los militares y de los civiles de la época en Uruguay, en la Argentina, en Chile. Vladimiro Montesinos está preso en el Perú. O sea, la justicia está caminando y tienen que entender estos señores que no pueden seguir cometiendo crímenes contra su propio pueblo. En la madrugada, pues sencillamente me dice el guardia que agarraron a tiros y que vinieron a pie, sigilosamente. O sea, no fue ni siquiera que fingieron que llegaron borrachos y que era un grupo de muchachos, no. Sencillamente llegaron y agarraron a tiros. En una reunión con los periodistas tomamos conciencia de la dimensión del problema. El gobierno trataba de acallar cualquier voz crítica a través de acciones directas o amenazas de muerte. Mírenme, dejen ustedes de estar incitando al pueblo. Si ustedes no quieren ir a la cárcel, hasta muertos pueden quedar. Dejen de estar llamando a la rebelión al pueblo. Posteriormente David recibió llamadas. Bueno, uno conoce, identifica las voces. Hasta el fiscal general lo llamó a él. ¿Ah, sí? Sí, el fiscal general lo llamó para amenazarlo. Y miren, les digo algo. Nosotros aquí, como decía Johnny, estamos solos. Estamos con David contra miles de Goliat. No tenemos quien nos defienda. Aquí David Romero, Galdame, Johnny Lagos, Edras Amado López, Eduardo Maldonado y los colegas que viven y pelean en las áreas rurales. En Tegucigalpa, el Canal 36 fue intervenido por los militares. Incluso antes del golpe, cuando Roberto Micheletti era presidente de la Asamblea Nacional, le había prohibido al canal de cubrir las sesiones parlamentarias. Solamente semanas después, la policía se vio obligada a reabrir las instalaciones de la televisión debido a la presión internacional. Los señores que van adelante son fiscales. El señor de azul es un testigo. Y este es el momento cuando se ordena que se enciendan los transmisores. Hasta ese momento se encendieron los transmisores. ¿Usted piensa que ya pasó lo que pasó? No, esto comienza apenas. Esto va a seguir, la persecución va a seguir. Sí. Vamos a hacer lo posible en nuestro país. Gracias, gracias, mi amor. Mientras tanto, las protestas continuaban. Aquí frente a la Embajada de Estados Unidos, denunciando al arzobispo Óscar Rodríguez Maradiaga por haber apoyado al golpe. Por otra parte, el embajador de Estados Unidos expresaba su solidaridad con las víctimas de las violaciones de derechos humanos, una situación poco habitual. Es decir, el presidente Zelaya viene de los sectores conservadores del país, terratenientes del país, pero en los últimos 2 años se aleja de estos grupos de poder dominante y hace alguna causa común con el pueblo y con proyectos muy dinámicos como el ALBA, la Alternativa Bolivariana para las Américas, impulsa salarios mínimos justos, emite un decreto para resolver la mora agraria para los campesinos, no admite más privatizaciones en el sector público de los servicios, por ejemplo. Esto no hay duda que les molesta grandemente a la burguesía y a la oligarquía. Uno de los puntos culminantes de nuestra agenda fue la reunión que tuvimos con líderes de los movimientos sociales de Honduras. Desde el principio nos pidieron dar nuestro análisis de la situación. Que permite entender inmediatamente que no se trata solamente de un problema político, que no se trata solamente de un problema de derechos humanos en el sentido clásico de la palabra, pero que se trata de una lucha de clases, y que la lucha de clases no es una tarea. Esta lucha de clases se evidenció especialmente durante las manifestaciones a favor del gobierno de facto de Roberto Micheletti. Aquí casi todos trabajan para la empresa privada. Oiga, ¿por qué ustedes están aquí? Porque todos somos hondureños y queremos la paz y la democracia en nuestro país. Entonces, ¿para qué están protestando si es